Hola, iniciamos esta segunda clase de acompañamiento terapéutico 1, ciclo lectivo 2025. Hoy iniciamos a trabajar en la unidad número 1. En esta unidad nos vamos a adentrar en el análisis de la dimensión histórica del acompañamiento terapéutico en nuestro país, en función de contextualizar e introducirnos en nuestra futura práctica profesional de acompañantes terapéuticos. Nosotros tenemos 3 materiales teóricos seleccionados para esta unidad: Robert, Grillo y Silveira, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos van a hablar sobre el lugar del acompañante terapéutico, un recorrido histórico, teórico y práctico. Luego vamos a trabajar con el texto de González, Frank, Guzmán y Moreira, un texto relativamente nuevo que habla sobre la formación en acompañamiento terapéutico en la Universidad Nacional de Córdoba, y vamos a cerrar con un texto de Gia sobre acompañamiento terapéutico. Para trabajar esta primera unidad tenemos 2 clases, así que vamos a iniciar por los tópicos que presentan Roberts, Grillo y Silveira de la Universidad Nacional de La Plata. Para eso vamos a partir con la observación de este material, recurso audiovisual. Según informes nacionales e internacionales, nuestro país registra graves casos de abuso y negligencia en las instituciones donde se encierra a los locos. Incluso se documentan casos de pacientes que han muerto incinerados en celdas de aislamiento, que han sufrido actos de violencia física y sexual y también de privación sensorial. Conozcamos los detalles. No lo presento porque es muy difícil de pronunciar, pero conozcamos los detalles. En cuanto concierne al problema de las instituciones psiquiátricas, yo, como director de una comunidad psiquiátrica, me someto a todas las leyes de mi país, leyes que reprimen a la persona que va a recuperarse a un hospital. Sin embargo, yo me opongo al uso de la represión, basándome en las mismas leyes, porque, como repito, la ley tiene 2 caminos: un camino para liberar al hombre y otro para reprimir al hombre. En el Borda atendemos personas con distintos problemas de salud mental. Cantidades importantes de nuestra población concurren diariamente a la consulta para mejorar su calidad de vida y su estado de relación con los demás. La segregación de las personas en las instituciones psiquiátricas argentinas contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación. El Centro Basaglia de la Ciudad de La Plata es una alternativa para terminar con la institucionalización y el aislamiento. En sus comienzos, trabajaba desde las salas de rehabilitación y servicio de pacientes agudos del Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn. En 2007, como resultado de los intentos del hospital por acercarse a la comunidad, comenzó a funcionar fuera de la órbita hospitalaria. El segundo y cuarto sábado de cada mes en el Basaglia se realiza una feria en la que cada integrante vende lo que produce. El Centro Basaglia también trabaja con los vecinos. Hay gente que viene solamente a estar acá y no comprar nada. Viene a tomarse un cafecito, comer una torta o una pizza. Una de las patas es el ropero de Franco. Otro de los emprendimientos son Porá
que confecciona cuadernos artesanales. Aromancia, Abracción, que realiza obras artísticas. Los Reyes del Rock, además de ser la banda de música del centro, se encargan de conseguir actuaciones de otros artistas. Y el espacio de radio del centro, taller y emisiones por internet, Los Gladiadores de la Sonrisa. Todo esto conformando un espacio cultural donde lo diferente es aceptado y cobijado en la sociedad. Si bien se suele hablar de la peligrosidad de estas personas, es necesario aclarar que lo peligroso, en realidad, son los ambientes sucios e inhumanos en los cuales son forzadas a vivir, su alimentación, los maltratos que reciben y la reclusión involuntaria a la que se los condena. En el año 2010, finalmente, se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Esta ley establece internaciones por lapsos breves y propicia el trabajo profesional interdisciplinario. Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se debe adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. ¿Qué quiere decir? No tiene que haber más manicomios. Y los que los hay están llenos de locos. Bien, como vemos en este recurso audiovisual, la importancia de la figura del acompañamiento terapéutico surge para acompañar toda esta nueva comprensión sobre el abordaje y el tratamiento de la salud mental, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los orígenes del acompañamiento terapéutico datan alrededor del 60 o del 70, pero el gran auge en la Argentina fue después de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, ¿sí?, en el cual se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concepción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Por qué los autores hacen mención de forma tan reiterada sobre los manicomios? Porque me estoy refiriendo a Roberts, Grillo y Silveira, ¿sí? Ellos hacen mucho énfasis en esto, porque la lógica que tenía el manicomio, ¿sí?, era de separar lo normal de lo anormal. Entonces, el tratamiento que se les daba a los pacientes de salud mental era básicamente un dispositivo de control, partiendo de pilares de modelos hegemónicos, ¿sí?, donde aquí prevalece la distinción de lo anormal y lo normal, y donde no se busca una práctica interdisciplinaria para los padecimientos mentales, ¿no?, sino que prevalece los tratamientos invasores de ese sujeto. Por lo tanto, no se lo considera un sujeto de derecho, sino un objeto a ser rehabilitado. El problema es que una vez que una persona ingresaba a estas instituciones, jamás salía, o si salía, no era la misma persona, ¿sí? Entonces, digamos que la figura del acompañante terapéutico
fue muy importante a partir de la ley nacional en nuestro país, porque fue quien fue cambiando esa mirada que se tenía sobre las instituciones de encierro y el estigma social y de desventaja que tenían los pacientes en esos lugares, ¿no? Revirtiendo o evitando el desamparo y la exclusión social, la segregación, la separación de sus familias, ¿no? En realidad, en estas instituciones habían muchos entrecruzamientos de fuerzas de poder y aún hoy subsisten, ¿no? No es que desaparecieron, aún persisten algunos, y de alguna forma cuando los abordajes terapéuticos se hacen tan complejos con algunos pacientes, se busca la institucionalización, ¿no? Entonces hay que seguir promoviendo esta otra mirada, que es del pasaje del modelo manicomial hacia un modelo de salud mental. Y si bien sus inicios son, como dijimos, de 60-70, que empezaron a buscar el cambio para transformar este paradigma, que sustituía, digamos, el manicomio por un modelo de salud mental, hoy por hoy aún se sostiene, ¿sí? Todavía vamos en ese camino, pero es innegable la figura que tiene el acompañante terapéutico como nexo entre esa persona, porque se transforma en su referente significativo. Me estoy refiriendo al vínculo que forma con el paciente y su familia y las otras instituciones, y el acompañante terapéutico es quien articula las diferentes miradas profesionales para acompañar al paciente. Bueno, en el primer texto que empezamos a analizar, de Roberts, Grillo y Silveira, ustedes van a encontrar ahí toda la data histórica sobre la lógica de manicomios, manicomial, que como bien lo decía en el video, la verdad es que lo que obtenía en líneas generales era un mayor padecimiento subjetivo de las personas, porque las separaba de sus entornos y le generaba una profunda pérdida de sus propias identidades, sus lazos familiares, afectivos, sociales. Se los medicaba excesivamente, por lo tanto perdían muchas capacidades cognitivas, ¿sí? En fin, perdían todos sus derechos civiles, humanos, políticos, ¿sí? Perdían su ser, su singularidad. Y bueno, y el tema es que una vez que una persona ingresaba a esos lugares, como dijimos, era muy difícil que lograran salir, y en el caso de que lograran salir, la verdad es que era muy complejo que retomaran sus vidas, porque ya estaban como marcados. Era algo así como ir a la cárcel, ¿sí? Lo preocupante es que aún algunas personas piensen que las instituciones de encierro pueden abordar diferentes situaciones de salud mental. En algunos casos hay instituciones que trabajan de forma interdisciplinaria, con obligación de las familias de ir a verlos y demás. Por ahí estas instituciones sí son las que valen la pena, pero las que no toman en cuenta todas estas medidas de singularidades y de derechos, la verdad es que no logran muchos beneficios. Bien,
Entonces dijimos que a partir de 60 y 70 se produce este pasaje de un paradigma a otro, ¿no? Que tiene que ver con cómo la salud mental inicia otro tipo de abordaje. En nuestro país se demora un poco más todo ese proceso y a partir de la sanción de la ley de salud mental recién se empiezan a desintegrar todas estas instituciones. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el Borda, ¿no? Y acá el acompañante terapéutico surgió como un nuevo horizonte de posibilidades, pero a partir de un contexto que propició y exigió pensar en nuevas modalidades de intervención, sorteando obstáculos, desafíos, llevando a cabo muchas prácticas. Y a partir de todas estas teorías se pudo lograr, digamos, lo que hoy asistimos, que es otra mirada sobre la salud mental. Hay también en este material teórico un recorrido histórico interesante que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, porque ya a esas personas que se las denominaba locos, no eran solamente locos, sino que eran también los héroes del país. Entonces se buscaban otras estrategias y recursos para el tratamiento, o sea, como que había un afecto sostenido por esas personas, y entonces empezó toda esta nueva mirada, ¿no? Hubieron muchas reformas de políticas en salud mental, pero en nuestro país la más importante es la sanción de la ley que aún está vigente, ¿no? Bien. Entonces, por ahí en este material vamos a ver que se fue como entretejiendo de a poco los roles y funciones por parte de los profesionales del campo de salud mental, y dentro de las experiencias de las comunidades terapéuticas surgió primero el auxiliar psiquiátrico, ¿sí? Que era como un técnico institucional que auxiliaba al paciente en su cotidianidad o en su domicilio. Y segundo, se produce un pasaje de este auxiliar psiquiátrico al de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Con un pasaje intermedio entre ese auxiliar y AT que se denominó en principio amigo calificado. Por eso es que yo hoy les decía sobre el referente significativo, referente vincular significativo, ¿sí? El auxiliar no solo vigilaba y controlaba la medicación y la integridad física, que no se lastimara al paciente, sino que también brindaba apoyo afectivo, que forma parte de la conceptualización de las funciones, ¿no? Luego estos autores van a hacer un recorrido histórico sobre las dictaduras en Latinoamérica y qué sucedió con ese auxiliar. Ahí vamos a ver que el auxiliar pasa a ser representante de la institución dentro de la dinámica familiar y de la comunidad. Y un autor que citan estos otros compiladores es Cueto, que dice que habían dos tipos de desmantelamientos con profundos efectos subjetivos en las dictaduras de 1975 y 1982, pero también el neoliberalismo del 90 al 2001, porque en estos periodos se reflejó una práctica más privada de la clínica, ¿sí? Solo accedían a salud mental los que podían pagarlo, ¿sí? Entonces, como que se desvirtuó, digamos, los pilares que se venían trabajando de la salud mental comunitaria. La aparición del acompañante terapéutico está más ligada a una práctica
de territorio, ¿no? De praxis, no de teoría, y tiene que ver con la propia práctica clínica, quizás, ¿no? No es tan teórico como otras especialidades, y bueno, y por ahí hubo todo un análisis de este término de amigo calificado dentro de las conceptualizaciones del acompañante terapéutico, y se debió madurar en su conceptualización para entender que también cumplían otras prácticas y que su intervención era atravesada por otras disciplinas. Pero en realidad, si vamos al meollo de la cuestión de dónde surgió el término acompañante terapéutico, deriva más de un producto de entrecruzamiento de corrientes y condiciones de surgimientos propios de la época, ¿sí? Entonces, dice Costejón Hernan, primero fue el auxiliar de amigo calificado y luego de amigo calificado al de AT, generando a su vez efectos en las dimensiones política, ética y clínica. Por eso es que es tan importante teorizar esta clínica del acompañante terapéutico, perdón. Entonces, los autores dicen que el acompañante terapéutico está hoy por hoy muy instalado en el amplio campo de la salud mental. Es un recurso alternativo y efectivo en el tratamiento de sujetos que se presentan vulnerables, inestables o que requieren abordajes específicos. Y en los casos en donde el padecimiento del sujeto desborda los dispositivos terapéuticos convencionales. Tanto los profesionales como la familia parecen encontrar en la internación a veces la única respuesta, siguiendo esos modelos manicomiales, ¿no?, de tratamiento. Pero cuando buscamos un lugar de apertura y compromiso ético, vemos que los recursos terapéuticos alternativos que se enmarcan en nuestra Ley Nacional de Salud Mental son lo más aconsejable y lo que mejores resultados trae el paciente. Entonces, ahí el acompañante terapéutico constituye un recurso a partir del cual se pueden implementar distintas modalidades de intervenciones que favorezcan los lazos familiares, comunitarios, sociales de cada sujeto en tratamiento, posibilitando además la reducción de los periodos de internación. Sucede que a veces hay crisis muy reiteradas por desajustes de medicación y bueno, van de la clínica al hogar, pero siempre acompañado de su acompañante terapéutico. Entonces se produce otro significado de esos diferentes estadios del tratamiento, ¿sí? Cuando empezó a hacerse escuchar esto, ¿no?, del acompañante terapéutico, hubieron muchas preguntas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su especificidad? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo trabaja? ¿Con quiénes? Pero bueno, lo que podemos decir es que las modalidades en que se despliega la acompañante terapéutica son variadas, singulares y articuladas a su demanda, pero donde siempre estarán en juego la cotidianidad del acompañado, ¿sí? Y el lugar del acompañante terapéutico es la interdisciplina. Es de lo cotidiano, de la acción, de las intervenciones, ¿sí?, en donde se posiciona el acompañante terapéutico en una puesta en práctica en la que acompaña a su paciente, ¿no?, según el dispositivo
que se diseñe de forma interdisciplinaria. Por eso les digo, a veces pasa de la internación al domicilio, a internación clínica al domicilio, o a veces solo en domicilio. Es muy particular la intervención del acompañante terapéutico, ¿sí? Pero es quien realiza las articulaciones con la formulación de un proyecto terapéutico. Siempre mirando la singularidad de las personas, ¿no? Bueno, por ahí es interesante el aporte de estos autores cuando hablan de la interdisciplina en el campo del acompañamiento terapéutico, y toman una cita de Stolkiner que dice: la interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente, de la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e imbrincadas con cuerpos conceptuales diversos. Estos autores valoran muchísimo el abordaje del acompañamiento terapéutico desde la interdisciplina, ¿sí? Por lo general trabajan con psicólogos, psiquiatras, neurólogos, médicos, trabajadores sociales, y el acompañante terapéutico es quien implementa todas esas indicaciones de los dispositivos, ¿sí? Y articulan obviamente con las familias. Por eso la interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una teoría unívoca. Por lo tanto, la actividad interdisciplinaria se inscribe en la acción cooperativa de todos en las acciones con otros. Los autores de este material sostienen que el acompañante terapéutico es una especie de agente de salud, agente significativo, que sostiene o procura la autonomía de la persona, enmarcando los objetivos y las estrategias de tratamiento que se diseñan conjuntamente en el equipo de salud, ¿no? Por lo tanto, el acompañante terapéutico no trabaja solo, hay un marco teórico que le da especificidad al saber hacer, y un equipo interdisciplinario que apuntala y sostiene en la estrategia del tratamiento singular. Bueno, en cuanto a la ética y en las intervenciones, tenemos que hacer lugar a lo que es la especificidad del rol, ¿no? Y lo que va a llevar a la eficacia de sus intervenciones. En realidad, el acompañante terapéutico no es un objeto, es un sujeto. Por lo tanto, puede llegar a suceder lo que sucede muchísimas veces con cualquier otro referente de la salud, un terapeuta, en los que no hay transferencia, ¿sí? con las personas. Por lo que fuera, en la clase presencial hablábamos de los imagos maternos, paternos, sí, esto tiene que ver mucho al psicoanálisis. Entonces, bueno, no hay una conexión recíproca para acompañar a ese paciente. Por lo tanto, esto entra en la ética del acompañante terapéutico, ¿no? Si bien el acompañante siempre va a intentar llegar al paciente, no podemos dejar de ver, de entender que hay una implicación subjetiva en el quehacer de la acompañante terapéutica, como cualquier otro agente que se dedique a la salud. Y más en estos casos donde la relación es constante, ¿no? Y es tan dependiente en algunos momentos, si bien se busca la autonomía progresiva del paciente. Bien,
van a encontrar acá que el autor hace todo un análisis del manual del acompañante terapéutico y dice que nosotros tenemos que intervenir a partir de un determinado diagnóstico. Pero bueno, los diagnósticos no son, digamos, no vienen con una receta, por lo tanto, lo que los autores proponen es considerar la subjetividad del acompañado y no perder ni borrar la singularidad del paciente, ¿sí? Y también del acompañante terapéutico, que además de su formación trae toda una experiencia de vida que quizás enriquece sus intervenciones o a veces las obstaculiza. Entonces, digamos, por eso es que es tan importante, si bien no está en este material, el trabajo de la supervisión, ¿sí? Entonces, esto también lo habíamos charlado en el primer encuentro. Y acá ustedes van a encontrar algunas posiciones éticas del acompañante terapéutico que están en ese manual. La primera era el tipo de intervención según el diagnóstico, ya lo charlamos. La segunda es referida a la singularidad del caso por caso. Y sí, realmente si nosotros vamos a decir que vamos a ver la singularidad, entonces no va a haber un modelo de intervención igual a otro, sino que lo vamos a ir ajustando. Eso lo llamamos planificación centrada en la persona, ¿sí? En salud mental también hay otras designaciones, ¿no? Bien, muy interesante este material de la Facultad de Psicología de La Plata, y vamos a ver a partir de la página 18 la construcción de los lazos en el acompañamiento terapéutico. Y acá nos lleva a reflexionar un poco porque dice que, bueno, nosotros vivimos en una sociedad neoliberal que busca estandarizar, que discrimina, ¿no?, lo normal y lo anormal. Hay una ausencia de reconocimiento de lo que nos pasa, del dolor en la individualidad, la sensación de aniquilamiento en la posibilidad de ser un sujeto para alguien, ¿no? Y desde este lugar los autores hablan de construir lazos, ¿sí?, para sostenernos. Por eso dice de la importancia en la práctica de un vínculo que se establece también para los que acompañan, ¿sí? Que no sean vistos por el equipo interdisciplinario como un parche, sino como un vínculo por el cual se puede posibilitar cambios que permitan otras relaciones y que reproducen estereotipos. Por un lado estamos hablando del acompañamiento al paciente, pero por otro lado estamos hablando de la construcción de los lazos que requiere el acompañante terapéutico para sostener su praxis, ¿sí? Entonces, la mirada del reconocimiento es fundamental, pero también el trabajo en red, ¿sí? No es un trabajo sencillo, porque se impregna de nuestras subjetividades, de nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios, no estoy hablando de algo malo, todos tenemos prejuicios que tienen que ver con la forma como pensamos o evaluamos las situaciones, y tiene que ver con nuestra historia de vida, ¿sí? Esos son los prejuicios. Los prejuicios pueden ser positivos o negativos.
El problema es que cuando hablamos de salud mental, por lo general son negativos. A partir de la página 19, los autores hablan de la práctica entendida como un saber hacer permanente, ¿sí? Y acá llevan o nos invitan a revisar constantemente las prácticas de intervenciones y abordajes clínicos mediante interrogantes, y bueno, por ahí ese es el sentido o el motivo por el cual pensamos en un trabajo final integrador que hable de las narrativas o sobre la formación de ustedes, ¿sí? Por eso es que se propone esto. En el mundo del acompañante terapéutico, como se entrecruzan tantas emociones, tantas vivencias, está bueno que en la formación de ustedes vayan poniendo en práctica esta reflexión permanente que van a tener que tener cuando ejerzan, ¿sí? Bueno, después tenemos los inicios de un acompañante terapéutico. Es importantísima la reflexión, la contención, el intercambio simbólico y concreto, el poder debatir con otros pares. Y los inicios son variables, de dónde ustedes se vayan a iniciar, si es en un campo público o privado, si las familias los van a contratar o van a trabajar en una institución, porque cuando la familia los contratan, ustedes también eligen trabajar con esa familia. En cambio, cuando ya están en una institución, la institución designa a determinados pacientes. O sea, tiene que ver con todas esas cuestiones. Y volvemos para atrás un poco, esta necesidad de pensar las prácticas en clave de encuentros y de manera supervisada. Siempre tener a alguien externo a mi intervención que sea parte del equipo, pero también está bueno hacerlo afuera del equipo, con quien yo pueda poner en palabras lo que siento, cómo me siento, no solamente con el paciente, la familia, sino con los otros profesionales que intervienen en las estrategias que se diagraman, ¿sí? Y bueno, y acá el psicoanálisis juega un papel fundante, básico, porque son muchísimas las complejidades de lo cotidiano en el campo del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico pone su cuerpo, su mente, sus emociones, sus prejuicios y su singularidad en el abordaje de ese paciente, ¿no? Así que bueno, es más que interesante este primer texto, y quisiera finalizar con una cita que ellos hacen de Pulis, ¿sí? Que dice: la elección del lugar plantea la puesta en juego de cuestiones importantes a considerar como parte esencial de la tarea. No situar el pasear como huida del encierro o el aburrimiento, no tomarlo como algo rutinario y desconectado del dispositivo del acompañante terapéutico. Se debe planificar y colaborar con el sujeto para que pueda articularlo con su deseo, personalizarlo con su elaboración, a diferencia del deambular, movimientos automáticos y vacíos, lograr en los recorridos una dimensión singular. En esta cita se toma, digamos, como el acompañante terapéutico va poniendo en escena un montón de cuestiones en la intervención, ¿no? Y es importantísimo reflexionar y pensar la importancia del decir y el valor de las palabras, siempre para el acompañante terapéutico.
y por eso es que el trabajo final integrador pondera esto, ¿no? La escritura y la elaboración y la interpelación, las implicaciones sobre el apasionante mundo del acompañamiento terapéutico. Hacemos un cortecito y seguimos en otro video.